Operarios de la empresa Traxa han comenzado en la mañana de este miércoles a trabajar en la reforma de la avenida Alcalde Sánchez Prados con la retirada de parte del mobiliario urbano de la popularmente conocida como Gran Vía. A primera hora de la mañana empezaban a levantarse algunos de los bancos ubicados en los alrededores del escenario. Todo ello horas antes de que la obra sea presentada en sociedad. Será, recordemos, en una conferencia en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. Al margen de la intervención del consejero de Fomento, Néstor García León, el arquitecto redactor del proyecto Ángel Moreno explicará detenidamente los pormenores del mismo y se proyectará un audiovisual. Se trata de un acto con entrada libre hasta completar aforo. La obra, según los datos adelantados por el gobierno de la ciudad, tendrá un presupuesto de 7,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, realizándose de forma paulatina para evitar dañar al comercio y la hostelería. Como elementos más llamativos, al margen de farolas similares a las del Paseo de Gracia barcelonés, un jardín vertical en la confluencia con Vittorio y Goñalons y la puesta en valor del antiguo convento de los Trinitarios. Las primeras encuestas de intención de voto de 2018 sitúan con resultados muy apretados a PP, PSOE y Ciudadanos, unas encuestas que este miércoles ha valorado el diputado por Ceuta en el Congreso, Juan Bravo, para señalar que hasta el momento no han acertado y señalar también el importante trabajo que bajo su punto de vista lleva realizando su partido desde la llegada al gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Un trabajo que, ha explicado, ha permitido la salida de la crisis y que puede llevar a conseguir el objetivo de 20 millones de trabajadores en 2020. Sabemos que las encuestas hasta ahora, por desgracia o por suerte, no han acertado, con lo cual desde la prudencia máxima hacia esas encuestas, pero yo creo que eso tiene que ser un aliciente para que nosotros hagamos un trabajo mayor, es decir, para que no nos relajemos, porque hemos visto la dificultad de gobernar con mayoría, pero sin mayoría absoluta, y yo creo que tenemos que ser ambiciosos e intentar demostrar a los ciudadanos que el partido que ha sacado a España de la crisis en el año 2012 fue el Partido Popular, fue el presidente Mariano Rajoy. Estamos recuperando, estamos alcanzando aquel compromiso que hablábamos del año 2020, 20 millones de personas trabajando, el 2020. En lo que se refiere a la ciudad, Bravo ha explicado que hay que seguir trabajando y poner en marcha el proceso para determinar el equipo con el que el Partido Popular concurrirá a las elecciones autonómicas. Es cierto que parece que nadie discute que en unas elecciones, el año 2019, pudiésemos ganar las elecciones, pero no basta con eso. Es decir, nosotros tenemos un proceso que bien ha explicado Mariano Rajoy para determinar en todas las capitales de provincia quiénes van a ser los candidatos. Una vez que tengamos eso, creo que es más importante incluso el candidato trabajar en el equipo que va a ser los posibles consejeros o parlamentarios de la ciudad, y luego también nuestro proyecto económico, nuestro proyecto social, nuestro proyecto educativo, que yo creo que tenemos que volver a contar. De lo que no hay duda, ha continuado, es que si Juan Vivas quiere volver a ser el candidato, lo será, no solo porque tiene el apoyo del partido de Ceuta, sino también porque lo tiene en Madrid. Y nosotros tenemos una persona que creo que se ha ganado con creces, que es nuestro presidente Juan Vivas, tener el derecho a decidir si quiere seguir o no quiere seguir. Y eso además nadie tenemos ninguna duda de que nosotros desde Ceuta, pero podríamos ser demasiado generosos nosotros, desde Madrid también tienen claro que si Juan Vivas quiere continuar es el candidato y eso no lo discute nadie. Para Bravo, además del candidato, es fundamental el equipo del que se rodee, ver quiénes van a estar, quiénes pueden y quieren continuar para la próxima legislatura y ser capaces de renovar internamente las ideas, los objetivos y los proyectos para la ciudad. Creo que eso también es importante, que nosotros tenemos que ver quiénes van a estar, quiénes quieren continuar, quiénes pueden continuar y ser capaces de renovarnos también internamente nosotros en cuanto a ideas, en cuanto a objetivos, en cuanto a proyectos para la ciudad. Yo creo que además eso es lo que la gente quiere, lo que nosotros como partido estamos intentando. En definitiva, ha explicado, este 2018 será un año muy intenso de trabajo de partido con el fin de alcanzar las elecciones de 2019 con el mejor equipo posible. Poco queda, aparte de la nostalgia y de las fotos cada vez más amarillentas de aquella Ceuta bulliciosa, de paraguayos, de ofertas para militares y pueblo en general. Cayó el Cineáfrica, cayeron muchos edificios añejos en pleno centro de la ciudad y uno de los símbolos de la restauración de la época, el restaurante La Marina, ha claudicado también en la tarde de este viernes ante los nuevos tiempos. El restaurante, célebre en su época por su carta de mariscos y pescados, llegó a ser uno de los más prestigiosos de la ciudad en dura competencia con otros clásicos también desaparecidos como el Sombrero de Copa, Serafín, La Peña o Casa Silva. Numerosos rostros célebres se dejaron ver por él en un lugar gestionado por Aurelio del Campo y que fue especialmente simbólico para un par de colectivos. El primero de ellos para los aficionados del Atlético de Madrid. El cuadro colchonero era el predilecto de su gerente, que prácticamente convirtió el restaurante en una suerte de peña rojiblanca. Y el segundo para la Casa Estudios C70. Al margen de la caseta de Feria de las Cañas, no fueron pocos los camareros que se empleaban en el verano en él. Su sueldo iba íntegramente a sufragar su estancia universitaria y
ellos solo percibían la propina a cambio. En sus mejores tiempos el restaurante La Marina recibió incluso algunos premios nacionales en el ámbito de la restauración. Su último momento de gloria llegó con la serie televisiva El Príncipe, ya que algunos planos del exterior sirvieron para simular aquella cafetería en la que los inspectores de la ficticia comisaría ahogaban las penas entre café y tostadas. La magia de la televisión. Una condena que sabe a victoria. Ali Ouattara ha sido condenado de conformidad y con sentencia firme por un delito contra los derechos de las personas extranjeras con la atenuante muy calificada de parentesco. 3 meses y 22 días de multa a razón de 2 euros diarios, 224 euros. Correcto, y hay que rebajarle el mes que estuvo en prisión, que igual pues se va a quedar en un mes a lo mejor, no lo sé. Los 33 días que Ouattara pasó en prisión preventiva se descontarán de la cantidad, por lo que la condena queda en 92 euros más la mitad de las costas procesales, al haber 2 encausados. La satisfacción del padre se encuentra en que finalmente se sabe la verdad. Hemos esperado tanto tiempo, ¿no? Hasta hoy. Hemos soportado mucha controversia, porque a veces la gente pensaba que fui yo que metí el niño en la maleta, ¿no? Pero creo que ahora todo el mundo sabe que no fue así. Yo no estaba cuando metieron a mi hijo en esta maleta. Nunca lo voy a permitir si estaba aquí. El abogado de la familia ha mostrado su alegría por el veredicto. Tras una petición inicial de 3 años de prisión, el resultado ha sido muy satisfactorio para la defensa, a la que preocupaba que una condena imposibilitara las posibilidades de obtener la nacionalidad de Ouattara. Y se extingue toda la responsabilidad penal. Con la fianza se pagan los 93 o 94 euros y ya, bueno, pues ya se ha cumplido entre la sentencia, ya queda extinguido sus antecedentes y todo. Estamos muy contentos, la verdad. El juicio ha transcurrido sin sorpresas, el padre defendiendo su inocencia y el desconocimiento de las circunstancias ilegales en las que se iba a producir el transporte de Adu. La Fiscalía cuestionando la entrega de 5.000 euros sin hacer preguntas para superar unos trámites que deberían ser legales. En ningún caso él sabía que lo iban a meter en una maleta, ni mucho menos, ¿no? Que fue un hecho sorpresivo y que ocurrió de repente porque él pensaba siempre que iba a entrar con su padre con los documentos, con los papeles y el visado que habían pagado para entrar. El testimonio de Adu ha corroborado que su padre le dijo que iba a hacer el viaje en un coche y nunca se habló de una maleta. El pequeño, ahora de 10 años, ha señalado que lo pasó mal dentro de la maleta y que tuvo problemas para respirar. Para Ouattara acaba un periodo aciago de su vida y se abre uno nuevo donde puede reunir a su familia para vivir una nueva vida en Bilbao. El fiscal había pedido 3 años en mi caso, ¿no? Por mi caso, el fiscal había pedido 3 años. Entonces, mi mujer no sabía cómo va a llevar toda la familia, entonces ella prefería vivir en París con los niños. Entonces están en París hasta que el próximo año, cuando termina el curso, van a regresar conmigo. En ese tiempo creo que voy a conseguir una casa, un piso ahí, y vamos a empezar a vivir de nuevo, ¿no? Queda pendiente la causa contra la otra implicada, la mujer que trató de introducir a Adu en Ceuta dentro de la maleta, a la que se le piden 6 años y que sigue en busca y captura. La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la mañana de este domingo como presunto autor de abusos sexuales a al menos 6 menores con edades cercanas a los 8 años. Tal y como ha informado el diario El Pueblo de Ceuta, el presunto autor cometió estos hechos denunciados en las instalaciones del Colegio Público Lope de Vega y en su propio domicilio. Se trata de un empleado del Plan de Empleo de la ciudad y realizaba trabajos adscrito a este centro escolar. Según consta en la denuncia realizada por la familia de una de las menores, de 7 años, los hechos tuvieron lugar el sábado 3 de marzo, cuando la menor acudió al domicilio de su vecino para llevarle unos destornilladores que le había dejado su padre. En ese momento, el adulto, cuando se quedaron solos en el garaje, la sentó sobre sus piernas y comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual, según consta en la denuncia. También relata la denuncia que la menor le pedía que le dejase, pero él no accedía a su petición de manera inmediata, sino que continuaba ejecutando los mismos actos. Finalmente, la menor logró bajarse de sus piernas y regresar en dirección a su domicilio, poniendo estos hechos en conocimiento de su padre. También existe un informe médico realizado de acuerdo al protocolo para estos casos, es decir, con asistencia del médico de urgencias, forense, ginecólogo y pediatra, confirmando el diagnóstico de abusos sexuales.
Desgarrador testimonio el que ha publicado este miércoles Radio Televisión Ceuta de la madre de un menor víctima en el caso de presuntos abusos por el que se investiga a un profesor del Colegio San Agustín. La madre ha acudido a la televisión pública después de que su hijo haya declarado ya ante el juzgado para exigir justicia y animar a otras personas que hayan pasado por la misma situación a que acudan a denunciar. Yo lo único que pido es justicia y animo a la gente desde aquí que vaya a denunciar. Es que los animo, porque me parece muy duro que son niños pequeños. O sea, yo animo a toda la gente, porque me consta que hay gente que ahora tiene 46 años que le ha hecho lo mismo. La mujer ha puesto sobre la mesa las situaciones que llevaron a que finalmente acabara descubriendo en el móvil de su hijo mensajes de esta persona que ha calificado como indecentes, situaciones que iban desde invitaciones a merendar o comer en establecimientos de alto poder adquisitivo hasta el regalo de unas zapatillas de 80 euros. En los años ya empieza a ver otras cosas, que mi hijo pues le invita al refectorio, le invita a sitios muy caros. Tanto el niño loco por ir a su casa a comer. Un día llamo a mi hijo por teléfono y me dice que se encuentra en un coche que se ha comprado esta persona dando una vuelta por Benzú. Digo, ¿cómo se puede montar en un coche a un niño sin el permiso de sus padres? Es el cumpleaños de mi hijo y le hace un regalo de unas zapatillas que valen 80 euros. Una de estas situaciones preocupantes, ha explicado esta madre, fue el día en que llamó a su hijo y este le relató que se encontraba en el coche de su profesor dando una vuelta por Benzú. Ante estos hechos decidió averiguar qué estaba pasando a través del teléfono móvil de su hijo. Yo vi una alarma ahí tremenda y cogí el móvil de mi hijo. Y ahí pues yo creía que iba a morir. Ahí directamente pensaba que me iba a morir. Y te mueres una cantidad de mensajes que le está haciendo este señor, indecentes, y te puedes morir. O sea, directamente te mueres como madre. Y lo único que hice fue irme a denunciar a la Guardia Civil. La madre del menor ha reprochado además que la orden de alejamiento contra esta persona tardará más de 4 meses en llegar, señalando que durante este tiempo este profesor, que daba clase de física y química y educación física, seguía viendo a su hijo y al resto de menores en el laboratorio. Pasaban un par de minutos de las 10 de la mañana cuando Antonio López volvía al Palacio de Justicia para firmar por segundo día tras su puesta en libertad, acompañado de su hermana y con un notable cambio en su aspecto físico con respecto a la época en la que se dedicaba a la política. El ex viceconsejero de Vivienda apenas permaneció unos minutos en sede judicial. No quiso hacer ningún tipo de declaración más allá de un cortés saludo con el que se dirigió a los medios de comunicación. Instantes después, se montaba en el mismo vehículo en el que llegó, habiendo cumplido ya la obligación de firmar este lunes. El miércoles y el viernes tendrá que volver a hacerlo, pero la incógnita, a partir de ahora, radica en saber dónde. La intención de López, confirmada por su defensa, es la de reincorporarse en cuanto sea posible a sus ocupaciones profesionales en Marbella, localidad en la que es socio de una inmobiliaria. Por tanto, es bastante probable que a partir de ahora López firme en el juzgado de la localidad marbellí cada lunes, miércoles y viernes. Todo ello mientras el sumario puede estar entrando ya en su recta final. Algunos abogados adelantaban recientemente a Ceuta Televisión que el horizonte temporal para el cierre del sumario, incluyendo el escrito de calificación de penas por parte de la Fiscalía, es el del inicio del próximo verano. Un menor ha fallecido esta tarde en la zona del puerto, según apuntan las primeras informaciones, después de ser arrollado por un camión. Tal y como han informado fuentes sanitarias, los servicios médicos no han podido hacer nada para salvar su vida, ya que cuando han llegado a la zona ya había fallecido. Fuentes de la ciudad autónoma han confirmado a Ceuta Televisión que el chico de 16 años de edad había estado bajo tutela del área de menores en el centro de La Esperanza. Las fuentes sanitarias apuntan además que el conductor del camión ha tenido que ser trasladado también al hospital después de ser apedreado. El cadáver del chico ha tenido que ser trasladado en una ambulancia, no en un coche fúnebre, para ganar tiempo y evitar más tensión en el colectivo de menores. Según fuentes policiales, minutos antes del accidente, en torno a un centenar de menores estaban en la zona de acceso a la antigua fábrica del hielo. Hasta la zona se ha desplazado el consejero de Gobernación y presidente accidental Jacob Achuel para conocer de primera mano lo sucedido. En este momento las fuerzas y cuerpos de seguridad están reconstruyendo el suceso para saber cómo se ha producido el atropello e investigan si el apedreamiento del camión ha tenido lugar antes o después del mismo.
La llegada del buen tiempo ha animado durante las últimas semanas a muchos ceutíes a disfrutar de su tiempo de ocio en las playas, unas playas para las que Medio Ambiente aún no ha dado por iniciada la temporada de baño y que no cuentan hasta el momento con los servicios propios de esta temporada. Unos servicios que incluyen también las redes antimedusas que todavía no están colocadas, a pesar de que durante el invierno ha sido constante la presencia de carabelas portuguesas, una presencia que se repetía durante el pasado fin de semana y la jornada del lunes, suponiendo un riesgo para los bañistas de playas tan concurridas como la del Chorrillo. Para conocer los efectos que puede suponer la picadura de uno de estos organismos pluricelulares, Ceuta Televisión ha hablado con una de las primeras personas en sufrir una picadura de este tipo en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, nadador aficionado que sufría en el mes de marzo la picadura de una carabela portuguesa. Al levantar la cabeza veo que un cuerpo extraño en el agua. Me sumerjo y lo miro desde lado y digo, oh, joder, que esto es una medusa. Llevo muchos años nadando, no la había visto en mi vida. Resultó ser la famosa carabela portuguesa. Ya a los 25 metros aproximadamente antes de llegar a costa, cambio a braza y ahí me dio de refilón, digamos. Me dio una calavera portuguesa. Para Miguel Ángel es necesario que Medio Ambiente establezca avisos a los bañistas por medio del izado de banderas de advertencia, de tal modo que sepan el riesgo que puede suponer lanzarse al agua aún durante el invierno, con el fin de evitar situaciones como la que tuvo que vivir en sus propias carnes. Especialmente ha señalado porque en Ceuta son muchos los nadadores que usan las playas durante todo el año. Cuando vean una calavera portuguesa, una banderita roja. Una banderita roja, cuando un nadador la vea, va a llamar 112, va a llamar y va a preguntar por qué está. Y oye, mira, está porque hay carabelas portuguesas. Automáticamente nadie en su sano juicio va al mar, sabiendo que están. Respecto a las medidas de protección que deberían establecerse, Miguel Ángel ha mostrado sus dudas sobre que las tradicionales redes antimedusas que se instalan en las playas de la ciudad vayan a ser suficientes. El motivo es la vela que corona este tipo de organismos y que permite que pasen por encima de estas redes. Pero esta realmente, al tener una flotabilidad totalmente diferente a las que tienen las medusas, yo creo que estas entrarían fácilmente. Con la velita esa tan curiosa que tienen, seguro que están dentro de la red. Pienso que lo mismo me equivoco. Y entonces no sé si van a hacer efectiva la red de antimedusas. Además, ha recordado que el problema no es tanto el dolor que pueden generar estas picaduras, sino el veneno que desprende, que genera una intoxicación a quien la sufre. Que te está inyectando un tipo de veneno que la verdad que hasta que el organismo no termina asimilándolo, te cuesta mucho trabajo seguir hacia adelante, es muy complicadito. Esta carencia de avisos y de elementos que puedan contener la presencia de las carabelas portuguesas suponen un riesgo para los bañistas. Así lo apuntan usuarios de las playas también a través de redes sociales o mensajes de WhatsApp, mediante los que han advertido que el pasado lunes el Chorrillo volvía a sufrir la presencia de estos organismos que acababan picando a una mujer que se encontraba en dicha playa. El nuevo presidente de la autoridad portuaria, Rafael Rodríguez Valero, ha jurado su cargo este jueves en un acto en el que han estado presentes el presidente de la ciudad, el delegado del gobierno y el presidente de Puertos del Estado, entre otras autoridades. Rodríguez Valero ha afirmado que es un honor presidir la autoridad portuaria de Ceuta y una gran responsabilidad, ya que el anterior presidente le deja el listón muy alto, destacando el trabajo realizado por José Torrado, que ha calificado de excelente. Aprovecho la ocasión para darte a ti las gracias y a todo tu equipo por el excelente trabajo llevado a cabo durante tantos años. Trabajo que ha repercutido en hacer un puerto respetuoso con el medio ambiente e integrado en la ciudad. Tengo que reconocer que me has puesto el listón muy alto. El nuevo presidente de la autoridad portuaria se ha definido como una persona de consenso. Yo soy una persona de consenso. Me muevo mejor en el diálogo que en la confrontación. Escucharé a todos. Tendré siempre las puertas abiertas y a quien lo solicite. Descripción que ha compartido con él el presidente de la ciudad, Juan Vivas, que se ha referido al talante dialogante del nuevo responsable del puerto, al que ha dado toda la confianza del gobierno. Tenemos plena confianza en tus capacidades y quiero que sepas, de manera sincera, que puedes contar
con la colaboración leal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. También ha hecho referencia Juan Vivas a José Torrado, anterior en el cargo, del que ha destacado su humildad y su lealtad a la función pública y los valores. Gracias, querido Pepe, por tantos años de dedicación y de entrega, caracterizada por la humildad, por la actitud dialogante, por no hacerle daño a nadie, por servir a todo el mundo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también y un reconocimiento público merecido por tu lealtad. Lealtad con mayúsculas. Lealtad a la función pública y a los valores que hacen de la función pública una actividad noble. Durante el acto ha intervenido además José Llorca, presidente de Puertos del Estado, que ha deseado el éxito al nuevo responsable de la autoridad portuaria y ha hablado de la buena situación en la que José Torrado ha dejado el puerto. Pepe deja el puerto, pues francamente bien. Lo deja en buena situación económica, con un fondo de maniobra positivo, con una capacidad de generar recursos, por supuesto con la ayuda también del Fondo de Compensación Portuario, que permite al puerto encarar un futuro, sin lugar a duda, un futuro de éxito y afrontar los retos continuos que en el ámbito del transporte marítimo se nos presentan cada día. Hay que trabajar para que el puerto siga siendo dinámico, ha afirmado Llorca, que ha hablado de estrategias de futuro, entre las que ha destacado la necesidad de trabajo por la digitalización, robotización y descarbonización del puerto, además de apostar por infraestructuras que se adecuen a las nuevas necesidades. Un puerto como este, en el que tiene en una parte de sus mecanismos económicos en el abastecimiento por su posición geoestratégica, ha de pensar también que tiene que convertirse dentro de unos años también en una gasinera. Si no estamos en el camino de la gasificación del transporte marítimo, seguro que vamos a perder el tren de la competitividad. Además, durante la jura del cargo de Rafael Rodríguez Valero como nuevo presidente de la autoridad portuaria, José Llorca ha anunciado que los fondos FEDER, dentro del plan FEDER 1420, concederán nuevos fondos al puerto de Ceuta de manera inmediata. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del Reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Este que han visto ha sido el momento en el que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, daba lectura de los resultados de la votación de la moción de censura por la que Pedro Sánchez se convierte en presidente del Gobierno de la Nación. Apenas un minuto pasaba de las 11:30 de la mañana cuando por primera vez en la historia democrática de España una moción de censura lograba salir adelante. Sánchez ha logrado alcanzar la presidencia del Gobierno, algo que parecía impensable hace apenas una semana tras la aprobación de los presupuestos generales del Estado, con el apoyo de Unidos Podemos y todas las fuerzas nacionalistas del Congreso, incluida EH Bildu. Se pone fin de este modo a 6 años y medio de gobierno de Mariano Rajoy, después de que la sentencia de la Gürtel de la pasada semana desatara la tormenta que ha finalizado con la salida de los populares del Gobierno de la Nación. Bajo el icónico cuadro con el que el granadino Mariano Bertucci retrató a la Ceuta de hace un siglo, otra andaluza de nacimiento pero ceutí de adopción firmaba en el libro de oro de una ciudad en la que he vivido los mejores momentos de mi vida. Salvadora del Carmen Mateos Estudillo, nueva delegada del Gobierno, estampaba su rúbrica en el libro de las esencias, acompañada del presidente de la ciudad, Juan Vivas, y entre otros de quien será el nuevo jefe del gabinete técnico de la delegación, Juan Hernández. La delegada destacó su amor por Ceuta prácticamente desde el momento en que llegué a la hora de firmar. Gaditana de nacimiento, caballa de adopción,
Llegué a esta tierra hace más de 40 años y desde el primer día me atrapó. Me enamoré de su gente, de sus calles, de su aroma. En Ceuta he pasado los días más felices de mi vida. Hoy, como delegada del Gobierno, tengo la oportunidad de trabajar por el presente y el futuro de esta ciudad. Gracias por tanto. Más allá del sentimentalismo propio del acto, tanto Vivas como Mateos coincidieron después en destacar que por encima de las siglas estará la cooperación institucional entre administraciones. Vivas dio por hecho que habrá divergencias que, según el presidente, siempre se solucionarán desde el sentido común. Chaval, o este equipaje de afectos compartidos, pues permitirá que si algún día surge alguna disparidad, que también es inevitable, pues la resolveremos por la vía del encuentro, del diálogo y del sentido común. En la misma línea se pronunció además la nueva delegada del Gobierno. Ceuta es una ciudad con problemas y yo dije ya en la toma de posesión que he venido a trabajar y reitero aquí que vamos a trabajar conjuntamente para que ir resolviendo los problemas. Sobre todo, pues lo que más nos afecta ahora mismo, como más problemático tenemos la frontera y el tema del comercio y demás, que vamos a intentar resolver lo antes posible. Salvadora del Carmen Mateos Estudillo es la segunda mujer, tras Carmen Cerdeira, entre 1994 y 1996, en ocupar la delegación del Gobierno. Es la cuarta persona, tras Cerdeira, González Pérez y su antecesor, Nicolás Fernández Cucurul, en ser ceutí de nacimiento u arraigo, y además la octava en representar a un gobierno socialista en la Plaza de los Reyes. Árboles destrozados y cayéndose, escenas de fuego propagándose por las laderas y sirenas sonando por toda Ceuta debido a un fuego que empieza a desafiar al incendio del Monte de la Tortuga. Desde primera hora, 14 agentes del Servicio de Extinción de Incendios, la plantilla de guardia al completo más el retén de monte se habían desplazado a sofocar el incendio que se ha declarado en las inmediaciones del Mirador de Isabel II en Garcialdave, empleando 4 vehículos en total. El resto de bomberos de permiso o descanso ha sido activado posteriormente, componiendo el equipo más de 40 efectivos. Sobre las 3 de la tarde han comenzado a desalojar la zona del pantano, incluyendo las cabañas de Miguel de Luque, una boda que se iba a celebrar en el Sarao o la protectora de animales. Las actuaciones continúan en previsión de que pueda alcanzar la zona alguno de los 3 focos que se han generado. A primera hora de la tarde se ha recurrido a medios aéreos solicitando este refuerzo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El primer hidroavión tenía prevista su llegada en torno a las 4:30 de la tarde. También se ha activado a Cruz Roja, que ha enviado a la zona 2 ambulancias y 10 voluntarios, y a la Unidad Militar de Emergencias, que está en situación de preaviso. No cabe duda de que se trata de un incendio de gran magnitud que se extiende con rapidez debido a las condiciones de sequedad y calor, además de las fuertes rachas de viento de poniente que convierten este fuego en un enorme peligro para toda la zona. Ha sido sin duda uno de los asaltos a la valla más violentos que se recuerdan. Un total de 602 migrantes han logrado acceder a Ceuta en torno a las 7 de la mañana de este jueves a través de una zona del perímetro fronterizo situada en las inmediaciones de Finca Berrocal. Para lograr su objetivo, tal y como han explicado desde la Guardia Civil a través de una nota de prensa, los migrantes han empleado desde radiales con las que han cortado la valla fronteriza a sprays tipo botes de laca o desodorante a modo de lanzallamas, así como cal viva o bolas de heces que han arrojado contra los agentes de la Guardia Civil que se encontraban tratando de evitar el acceso de estas personas a la ciudad en el perímetro fronterizo. Las mismas fuentes han señalado que en los lugares por los que han logrado acceder los migrantes se han encontrado también bolsas de hachís y cócteles molotov. Tras lograr entrar, la mayor parte de los migrantes ha acudido por sus propios medios hasta las instalaciones del CETI, donde se les ha realizado un primer reconocimiento sanitario. Un CETI que ya se encontraba por encima de su capacidad y que tras esta entrada se verá obligado a habilitar nuevos espacios para la estancia de estas personas. En total, el número de personas que ha tratado de acceder a Ceuta en este asalto masivo ha sido de 800, lográndolo, tal y como les venimos contando, 602. Acababa de concluir el rezo colectivo en la explanada de Loma Margarita con motivo de la festividad del sacrificio, cuando unos extraños gritos llamaron la atención de los presentes. Esos gritos procedían del exterior mismo del recinto. Decenas de subsaharianos corrían en un estado rayano entre la euforia y la excitación. Por si quedaba alguna duda, ellos mismos se encargaban de gritar la palabra clave, boza, con la que celebran su éxito en cada intento de asalto masivo. Eran apenas las 10 de la mañana.
Instantes antes habían entrado por Finca Berrocal, en lugar de costumbre, con unas técnicas que no son las habituales, pero cada vez más frecuentes, cortando la valla y lanzando óxidos, cal viva y excrementos a los agentes de la Guardia Civil que tratan de hacerles frente. Según fuentes oficiales, 6 miembros del Instituto Armado son heridos y otros 5 los saharianos que corren la misma suerte, todos trasladados al hospital universitario. Afortunadamente, ninguna herida reviste especial gravedad, por lo que son dados de alta a los pocos minutos. Los datos de delegación del gobierno apuntan a que el asalto se ha producido a las 9:30 de la mañana. Consigue entrar en territorio español un grupo de 115 subsaharianos, mientras que lo intentan casi 300. De inmediato se dirigen al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Ahí son recibidos no solo por el personal del CETI, al que se desplaza de manera inmediata la delegada del gobierno, Salvadora Mateos, sino por los propios internos que les gritan free o boza desde el interior del recinto. No faltan los gritos de Viva España o Viva Europa, o alguno que incluso se acerca a las cámaras de televisión para decirle a sus familiares que se encuentran bien. I love you mama, llega a decir uno ante el objetivo. Ellos mismos aclaran que vienen en su mayoría de Senegal, Guinea-Conakry o Camerún. Todo ello en vísperas de una salida de migrantes hacia la península. Ironías del destino, algunos de los que saldrán en próximas horas hacia Algeciras, de religión musulmana, participan en el rezo colectivo cuando llegan los nuevos subsaharianos. Peculiaridades de Ceuta y de una mañana en que los gritos de Alá es grande se mezclaron con los que significan libertad. Una serie de acuerdos bilaterales entre España y Marruecos han permitido en la mañana de este jueves la devolución de los migrantes que protagonizaron el último asalto a la valla. Ha sido de modo escalonado por parte de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que han trabajado durante toda la mañana en trasladarlos a la Jefatura Superior de Policía para su filiación y posterior traslado a la frontera. En el CETI, según ha podido saber Ceuta Televisión, el estado era de agitación. Se da por seguro incluso que algunos se hayan podido ocultar en el Monte de Ingenieros para evitar la acción policial y su consiguiente deportación al Reino de Marruecos. Delegación del Gobierno ha confirmado que se trata de la reactivación del acuerdo bilateral suscrito entre los dos países en 1992. Dicho acuerdo se enmarca en la política europea de inmigración que tiene como uno de sus pilares básicos la cooperación con terceros países para luchar contra las mafias que trafican con personas, cuenta el centro gubernativo. Delegación valora además que la reactivación de este acuerdo es consecuencia de las buenas relaciones entre ambos estados. Se trata de un procedimiento administrativo de devolución caso a caso que implica la identificación en dependencias policiales de todos los ciudadanos entrados en España de forma irregular, con información de sus derechos y la debida asistencia jurídica. Fuentes jurídicas precisamente cuentan a Ceuta Televisión que este acuerdo emana del Tratado de Buena Voluntad y Vecindad suscrito en esa época por el gobierno de Felipe González y el de Abderramán Yusufi. En 1993 se suscribió un acuerdo similar, en este caso relativo a los menores extranjeros no acompañados. Solo durante los últimos meses del gobierno de González se aplicó este artículo, aunque de manera leve. La conclusión a la que he llegado es que si el partido considera que sigo siendo útil y los ceutíes consideran, esto es después, que sigo siendo útil, pues estaré. Es decir, esta es la conclusión a la que he llegado, que yo no voy a poner ninguna objeción desde el punto de vista personal para ser candidato del Partido Popular, pero quien lo tiene que decidir en su momento, que lo sea, es el Partido Popular. Si el Partido Popular decide que soy la mejor opción, seré el candidato. Si el Partido Popular decide que hay otra opción mejor que yo, pues lo entenderé y apoyaré a quien sea el candidato. Pero el Partido Popular, como también he dicho, tiene sus tiempos y decidirá cuándo se produzca o cuándo debe de producirse, digamos, el momento en el que se despeje la incógnita. Ahora, por mí no va a haber ningún obstáculo si el partido considera que soy la persona que debe de encabezar la lista del Partido Popular. El acto institucional del Día de Ceuta se celebraba este sábado en el Auditorio del Rebellín con la presencia de los representantes de todas las formaciones políticas de la Asamblea, con la excepción de Caballas. Los momentos más emotivos de esta cita, con la que se conmemoraba el Día de la Ciudad, correspondían al reconocimiento con las medallas de plata a los fallecidos Arjan Sundardas, José Ríos y Manuel de la Rubia, para los que sus familiares tenían un recuerdo emocionado. Manuel de la Rubia era el encargado de recoger la distinción a su padre, recordando que fue un hombre bueno, ejemplo de compromiso cristiano y de amor al prójimo. Para nosotros, sus hijos, fue ejemplo de compromiso cristiano, amparado en su norma de conducta, el amor al prójimo.
fundamentalmente el amor a los más pobres, a los más desfavorecidos. José Ignacio Ríos, hijo de José Ríos, señalaba lo orgulloso que se sentiría su padre por este reconocimiento, señalando que fue un hombre que vivió de verdad y se entregó a la ciudad. De verdad, gracias del corazón, porque creo que mi padre, seguro que está en el cielo, se sentirá muy honrado con la concesión de esta medalla. Es algo que él valoraba mucho y la ciudad la tiene muy cerca de su corazón, ¿no? Sabina Basguani, esposa de Arjan Sundardas, quería agradecer esta distinción muy emocionada y señalaba el orgullo que supone para su familia y que habría supuesto para su marido. Estoy segura de que allá donde esté, él estará muy orgulloso y feliz de recibir esta medalla. Si Arjan hoy está recibiendo esta medalla es porque en su momento Ceuta y su gente le brindó la oportunidad de poder crear un proyecto, el proyecto de la Escuela de Negocios del Mediterráneo. Además, la cita servía para reconocer con la Medalla de la Autonomía, tras acuerdo plenario, a Antonio Cruces, el fallecido Andrés Carrera, también a título póstumo a Manuel Lería, a la Asociación de Amas de Casa y al Banco de Alimentos. Cruces señalaba el honor de recibir este galardón y que haya sido apoyado por la Cámara de Comercio y su presidente Karim Bulais, y recordaba que la suerte es de aquellos que la buscan, en su caso, trabajando de 12 a 14 horas diarias. Hay quien dice que he tenido mucha suerte y yo pienso que la suerte no hay que sentarse a esperarla. Dios manda la suerte, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Y mi granito de arena ha sido trabajar de 12 a 14 horas diarias. La presidenta de la Asociación de Amas de Casa recordaba a quienes la precedieron y a todas las asociadas que han contribuido a la lucha por una ciudad más digna durante los últimos 50 años. Sobre todo las antiguas presidentas que tanto trabajaron en la asociación: María Chapela, Clotilde Conte, Carmen Isarda, y todas las asociadas que ya no están con nosotros y que han trabajado con ahínco para alcanzar los objetivos que se habían propuesto. La hermana de Manuel Lería, Ana, era la encargada de recoger la distinción a título póstumo, destacando su compromiso con la autonomía de Ceuta, que le llevó a trabajar por la igualdad con el resto de territorios. Su compromiso con la autonomía y los intereses de la ciudad le llevó a trabajar por su igualdad respecto al resto del mapa autonómico de España, haciendo así el informe jurídico que realizó sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía, que culminaría posteriormente con la elaboración del recurso de inconstitucionalidad. No podíamos ser ciudadanos de segunda. Los ceutíes tenían que ostentar la misma posición jurídica en igualdad de derechos y obligaciones que el resto de los españoles. El presidente del Banco de Alimentos, Pedro Mariscal, aprovechaba el reconocimiento para agradecer a todos aquellos que trabajan para que esta entidad pueda seguir avanzando y recordaba que la colaboración de todos es fundamental para que ellos puedan seguir ayudando a los más desfavorecidos. Mi persona es solo un eslabón de esa gran cadena que nos dedicamos a ayudar a las personas que nos necesitan, que es nuestro objetivo. Y el mayor tesoro que tenemos son nuestros voluntarios. Finalmente, y también a título póstumo, se reconocía al que fuera secretario general del SUB, Andrés Carrera. Su hija María José recordaba que vino a Ceuta para 6 meses y que se convirtió en un caballa más. Andrés Carrera Fernández, nacido en Columbriano, Ponferrada, León, queda un poquito lejos de Ceuta, era conocido como el Maño. Vino a esta ciudad para 6 meses y se dejó imbuir por la idiosincrasia de Ceuta, convirtiéndose en un caballo de adopción y de corazón. Tras la entrega de estos reconocimientos, llegaba el momento del discurso del presidente de la ciudad, una intervención en la que aprovechaba para volver a poner la españolidad de Ceuta y la unidad de España en un momento especialmente complicado ante el desafío separatista catalán. Hoy quiero dejar constancia, creo que estamos en nuestro derecho y también en nuestra obligación de manifestar nuestro compromiso con la defensa de la unidad de España. También tenía palabras el presidente de la ciudad para la situación de la frontera y la singularidad que la misma supone en el marco de España y la Unión Europea. Ceuta vive por y para España, desde siempre como atalaya, como baluarte, como centinela, ahora también y de manera muy significada como frontera de Europa en África.
Una frontera singular, tan singular que no se puede equiparar con cualquier otra frontera exterior de la Unión Europea, salvo el caso de nuestra querida hermana ciudad de Melilla. Y para el estatus de ciudad autónoma que aseguraba va a seguir defendiendo. Somos una entidad autonómica y así lo vamos a defender desde el Gobierno de la ciudad. Lo vamos a defender porque creemos que es bueno para Ceuta. Lo vamos a defender porque creemos que visualiza de una manera clara la plena integración de Ceuta en la estructura territorial del Estado. El acto concluía con la interpretación del himno de Ceuta por parte de la coral Andrés del Río Abaurrea. El juez de instrucción del juzgado número 5 ha decidido continuar las diligencias contra 9 de los migrantes que accedieron a Ceuta el pasado 26 de julio por si sus actos pudieran ser constitutivos de los delitos de atentado, daños, pertenencia a grupo criminal y de 18 delitos leves de lesiones. El juez ha acordado el traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. En el mismo auto ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a un 10º investigado. En su resolución, el titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 5 relata que de las diligencias practicadas resulta indiciariamente acreditado que sobre las 6:30 de la mañana del día 26 de julio, 602 migrantes indocumentados, perfectamente organizados y coordinados bajo las órdenes de 2 de los investigados y divididos en 3 grupos perfectamente delimitados, liderados por 7 de los encausados restantes, entraron por la fuerza por el vallado fronterizo que separa Ceuta de Marruecos. De este modo, el juez indica que los investigados agredieron con violencia a los agentes de la Guardia Civil que cumplían funciones de vigilancia, utilizando en dicha agresión armas e instrumentos de carácter peligroso como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos. Como consecuencia de la agresión, sufrieron lesiones un total de 18 agentes de la Guardia Civil, de los que han reclamado por las lesiones sufridas 16 de ellos. En el histórico Salón del Trono, que está próximo a cumplir 100 años desde su inauguración por parte de Alfonso XIII, con las pintadas de Mariano Bertucci, cronista del pincel en la Ceuta y el protectorado que le tocó vivir. Con las autoridades de este tiempo y momento, 9 personas y entidades han recibido la medalla de plata o el escudo de oro de la ciudad, tempranamente fallecidas como Soraya Mohamed o Manuela Gómez, cuyo recuerdo provocó no pocas lágrimas. Portavoces de nuestra historia como José Luis Gómez Barceló, empresarios y emprendedores como Pedro Serrán o consuelo y apoyo de quien los necesite como la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta, reciben la medalla de plata. Escudos de oro para esos héroes sin dudas ni pretensiones de ser lo que fueron un 11 de abril los miembros de la Compañía Rural de la Guardia Civil, médicos cercanos como Pedro Ballesteros y hombres que llegaron un buen día al azar y encontraron aquí su hogar y su vida como Antonio Ruiz Moya. La mala suerte, el empeoramiento de la salud de un familiar cercano impide que otro similar al histórico presidente del Colegio de Farmacias, César Brandon, reciba el escudo de la ciudad que le ha servido de musa al inicio de su trayectoria poética. Nuestra labor no consiste en otra cosa sino que ayudar y apoyar a los pacientes oncológicos y a sus familiares. Ya lo vuelvo a decir, que sin vuestra ayuda no sería posible llevar esta labor a cabo. Yo he recibido esta medalla también apoyado por todo el equipo de mi empresa, más de 100 y pico de familias y personas que trabajan para que hayamos alcanzado unas metas insospechadas y que, si no es por ellos, nunca lo hubiera logrado. La brevedad que exige este acto, quería que supieran que la noticia de la apertura del expediente de la concesión de esta medalla me abrumó tanto más que me sorprendió, porque lo único que la justifica es mi trabajo y, bueno, pues a mí me gusta hacerlo de la forma más discreta posible, con lo cual esto me impone mucho. Manuela fue una buena médico, una mujer muy generosa en su profesión y en su actividad diaria. Los familiares, sus amigos, compañeros, una vez más tenemos la satisfacción de recoger los frutos de su buen hacer, el tiempo que estuvo con nosotros. Cuando en un pleno se presenta la propuesta y da como resultado que todos los partidos políticos se unen a una decisión unánime de iniciar el expediente, queda patente una vez más
que el servicio a los demás no entiende de ideología, ni de idiomas, ni de religiones. Simplemente consiste en ayudar a los demás con lo que mejor sabes hacer. Por favor, no disminuyan sus esfuerzos en dotar a Ceuta de las infraestructuras necesarias para que el tratamiento del cáncer en nuestra ciudad sea similar al tratamiento del cáncer que podrían recibir en cualquier otra ciudad de España de similares características, teniendo en cuenta nuestras peculiaridades y nuestras limitaciones. Hace unas semanas comentaba con mis compañeros de promoción de la Facultad de Farmacia de Granada la satisfacción que sentía porque la Asamblea me hubiera concedido este galardón. Y uno de ellos me preguntó ¿por qué te lo han otorgado? Y de manera espontánea le contesté por cariño. Si el artículo 1 primero dice que el honor ha de ser la principal divisa, es ese honor el que nos mueve, como se refleja en el artículo 6, para hacer un pronóstico feliz para el afligido, liberándolo cuando se ve acercado por asesino, sofocando el incendio de su casa y rescatando al que a su hijo ve arrastrado por la corriente. Juan Vivas, presidente de la ciudad, repasa uno por uno los méritos de las personas condecoradas y destaca sobre todo en la ejemplaridad de los premiados. Yo creo que el denominador común es también un mensaje que podemos transmitir al conjunto de la ciudadanía y que básicamente consiste en poner de manifiesto que cuando se tiene vocación, que cuando se pone pasión en lo que uno hace, casi nunca hay misiones imposibles. El acto contó con la actuación de Sergio Calvo y Germán Bonich, profesores del conservatorio. Punto y seguido en el caso Envisesa. La juez Raquel Lucini ha puesto final a años de instrucción con el auto de procesamiento a 60 personas, entre ellas, y al margen del señalado como principal inculpado, Antonio López, otros rostros conocidos de la política local, concretamente las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed, el diputado de Caballas Mohamed Ali o el que fuera gerente del PP y diputado autonómico Jesús González Barceló. En el caso de López, al que la juez considera cabecilla de la organización criminal y máximo responsable, se le acusa de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. A la magistrada también le llama la atención el importante aumento, dice ella, detectado en el patrimonio del viceconsejero. Sobre los otros miembros de la trama política, la juez procesa por el delito continuado de malversación de caudal público, delito continuado de prevaricación administrativa, de falsedad documental, imputado a Susana Román, y además tráfico de influencias en el caso de Rabea Mohamed y Mohamed Ali. En lo referente al exdiputado y exgerente del PP, Jesús González Barceló, proceder contra él por un delito de tráfico de influencias, dado que usaba su relación con el partido político en el que ostentaba el cargo de gerente para conseguir de Antonio López una vivienda de protección oficial, puesto que el investigado era conocedor de que Antonio entregaba las casas a cambio de dinero o fuera de todo proceso legal. De hecho, dice la juez, confieso saber que una persona le contó que había entregado 3.000 euros para comprar una casa y no lo denunció. También son procesados 5 empleados de Envisesa para obtener el enriquecimiento, dado que dichos funcionarios que participaban con funciones administrativas en el procedimiento de selección de los adjudicatarios de vivienda han actuado a los órdenes irregulares del cabecilla de la trama. La red de captadores, la juez señala en su auto que cuando los captadores tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien por su cargo lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios que negociaba esta y los supuestos compradores a los que se imputa un delito de cohecho. La juez da un periodo de varios días para interponer posibles recursos. La plataforma feminista de Ceuta ha celebrado un evento en la Plaza de los Reyes coincidiendo con el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, en el que han reclamado cambios legislativos y abordar el problema desde una óptica libre de racismo, anticapitalista, feminista, subversiva y ecologista, según han dicho en un comunicado. Este 2018 pasará a la historia porque estamos viendo la respuesta social de un movimiento feminista organizado y plural, subversivo, anticapitalista, antirracista y ecologista, que moviliza a millones de mujeres y que está redefiniendo el sentido común a nuestra sociedad. Debemos tener presente la enorme importancia del feminismo. La plataforma ha reclamado, entre otras reformas legales, la retirada de la custodia de los hombres condenados por violencia de género, entendiendo que ningún maltratador podrá ser nunca un buen padre. Que los padres condenados por violencia de género no tengan derecho a visitas,
Un maltratador jamás será un buen padre. El acto ha tenido dos partes. Bajo el lema Vivas nos queremos y ni una más, se ha celebrado primero una concentración a la que han asistido la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, o diputadas de la Asamblea como Maida Daoud, PSOE y Fátima Ahmed, MDIC, entre otros representantes de colectivos sociales. Posteriormente, otras mujeres realizaban una performance ataviadas con los trajes de la serie El cuento de la criada. Las empleadas del hogar marroquíes que prestan sus servicios en la ciudad deberán estar regularizadas en un plazo de 3 meses. Así se desprende de las palabras de la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, que este martes ha hecho un llamamiento a que se desarrollen los trámites para evitar problemas con la puesta en marcha de la frontera inteligente que sustituirá el factor humano por el técnico y que acarreará un mayor control de las personas que acceden a la ciudad. Pedimos desde aquí, pues que se vayan regularizando, porque esperamos que en unos meses, esperemos que no tarde mucho, o sea que calculamos que en 3 meses ya va a funcionar la frontera inteligente y entonces pues sí, ahí se va a producir un mayor control, con lo cual va a ser un control técnico y no humano como se viene haciendo hasta ahora. Interpelada por si el incremento de los controles que se viene produciendo ya en las últimas semanas supone acabar con la excepción al acuerdo Schengen, la delegada del Gobierno ha asegurado que no es así, señalando que lo que indica el mismo es que las personas que residen en la provincia de Tetuán no necesitan visado, pero que eso no implica que no se les pueda requerir la documentación que se considere oportuna por parte de las autoridades españolas. El acuerdo Schengen dice que para los residentes en 40 kilómetros a la redonda alrededor de Ceuta no necesitan visado, pero no quiere decir que no se le pida otra documentación para entrar. La delegada del Gobierno ha señalado que a lo largo de los 2 últimos años se ha incrementado el número de regularizaciones de empleadas del hogar, siendo 197 en 2017 y 286 en el presente año. Pese a todo, ha reconocido la dilatación en el tiempo de los trámites para realizar las mismas, de ahí que se esté trabajando en el incremento del personal en extranjería, así como en la posibilidad de que esta regularización no tenga que renovarse anualmente, sino cada 2 años. Yo cuando he llegado he visto que falta personal y estamos pendientes de cubrirlo. De ahí la tardanza en regularizar. Por eso he hablado de solicitar que no sea solo por un año, porque es que ahora mismo estás terminando de obtener la documentación y ya hay que empezar otra vez con el trámite. Entonces, pues a ver si se puede, vamos a intentar el que se amplíe y que sea mínimo por 2 años. Un incremento de los controles que en cualquier caso, ha insistido, tiene por objetivo que nadie trate de portear por el paso convencional del Tarajal 1, tratando de evitar situaciones de peligro que pueden producirse ante las avalanchas y los colapsos que se han venido viviendo en la zona de forma habitual. El buque Paseo per Formentera, que ha efectuado su salida a las 6 de la mañana desde la ciudad, ha sufrido una avería que lo ha mantenido en mitad del estrecho a la espera de ser remolcado durante más de 6 horas. La avería, que se producía en torno a las 6:45 de esta mañana, se ha debido a un pequeño incendio que habría dejado la nave sin propulsión, si bien no ha habido que lamentar daños personales. La gente que estaba de guardia en la máquina han oído una explosión dentro, en la sala de máquinas, enseguida han ido a mirar, etcétera, pumba, y se han dado cuenta que la sentina estaba ardiendo y un tubo de fuel estaba también ardiendo y echando mucho humo. Inmediatamente se han juntado y han salido de la máquina, han cerrado la máquina estancamente como con los procedimientos que tienen a bordo y han disparado el CO2, que es el sistema de contraincendios que tiene, que básicamente lo que deja es ese espacio cerrado, lo deja sin oxígeno, con lo cual el fuego se apagó en 3-4 minutos. Todos los pasajeros han sido trasladados a la terraza del buque, donde desde la propia compañía se les ha facilitado bebidas, alimentos y mantas, tal como han informado algunos de ellos. La avería además ha dejado el interior del buque sin luz. Llevaba a bordo 109 pasajeros, 26 vehículos y 8 camiones. Más, me parece que son 20 tripulantes, no estoy seguro si son 19 o 20. El remolcador que ha trasladado al buque ha llegado cerca de las 9:30 de esta mañana hasta la zona, mientras que las embarcaciones de salvamento marítimo se encontraban en las inmediaciones del buque, por si hubiera sido necesario atender cualquier tipo de emergencia. Se ha iniciado todo el procedimiento de
de salvamento, de decir, bueno, el barco se queda sin máquina y se queda sin servicios, y entonces lo que se ha movilizado es, primero se les ha dicho si necesitaban algún tipo de medio aéreo para evacuar a algún herido, alguna persona que estuviera mal, etcétera. No ha habido necesidad de hacer eso y se ha procedido, bueno, pues a movilizar los medios de salvamento, el Luz de Mar, el remolcador de altura y la lancha nuestra, por si había que sacar a alguien rápido. Y luego la empresa, en ese ínterin, en esa media hora, ha contratado a un remolcador que casualmente estaba en Ceuta, un remolcador de altura de Boluda, que ha sido el que lo ha enganchado a 4 millas y lo ha traído remolcando hasta prácticamente la bocana del puerto, donde lo han cogido los 2 remolcadores que están ahora, bueno, que son los que lo han metido. El puerto de Algeciras anunció además la cancelación de la salida que el buque tenía prevista a las 8 de la mañana desde la localidad Campo Gibraltareña. La rotación de Algeciras a Ceuta ha sido efectuada por el poeta López Anglada, que se encargará de sustituir al paseo durante los días que se tarde en efectuar las reparaciones. No sé cuánto, ahora hay que esperar a que la máquina se le vaya el CO2 y podamos entrar, para evaluar ya bien cuál es la avería, limpiar y poner en funcionamiento todo. Eso van a pasar unos días, y más en la fecha que estamos, pues yo me imagino que va a estar unos días largos. La Capitanía del Puerto ha manifestado que, dadas las circunstancias incontrolables de una avería, están satisfecha con la respuesta dada por todos los implicados, constatando que cualquier accidente en el mar reviste una enorme gravedad y los tiempos empleados para las operaciones han sido los oportunos.